Iniciamos la nueva clase nuevamente, que es solamente retroalimentar de lo que hemos visto, la parte de la interfaz gráfica y implementar algunos aspectos de la parte de lo que es Java y la parte de la programación orientada a objetos. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta estos aspectos, muchachos, para poderlo llevar a cabo de acuerdo al proyecto que ustedes están realizando, muchachos, que es fundamental mirar la estructura, cómo lo van a implementar ustedes para mirar qué sirve y no sirve a la hora de ejecutar ese código. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta que estas guías que yo he hecho, yo he realizado, las que yo tengo, que son de retroalimentación de conceptos que son importantes para poder entender la lógica de la programación, deben mirar bien esa estructura, muchachos. Deben mirar qué me sirve y no me sirve para poder entender esa lógica. ¿Listo? De lo que tienen, lo que están realizando ustedes ahora. ¿Sí? Teniendo en cuenta que de lo que el proyecto que están realizando ustedes es algo visual, que es algo visible, que hay que se mire bien esa estructura de lo que están desarrollando, que es la interfaz gráfica y el diseño web, que al final el patrón del diseño es diseño web. Esa es la estructura en general que debo tener, el patrón del diseño, ¿sí? Y el diseño web y la seguridad que tienen que tener por cada programa que han realizado ustedes. ¿Correcto? Andrés, invitado, ¿me está alzando la mano? No. ¿No? ¿Listo? Está ahí. La tienes ahí alzadita la mano. ¿Listo? Bien. Entonces, tener en cuenta estos pasos. ¿Listo? Entonces, voy a pasar la guía que yo tengo de la parte de Visual, de la parte de Java y la parte de programación. ¿Listo? Pero en un momentico, a ver si tengo acá esto. ¿Lo pueden observar ahí, muchachos? Sí. Sí, señor, correcto. ¿Listo, muchachos? Sí, señor. Quedamos aquí, ¿listo? Quedamos en la construcción de una interfaz de usuario, ¿listo? Interfaz de usuario gráfico, ¿listo? ¿Qué son los parámetros, mejor dicho, que en sí, cómo yo debo entender una interfaz gráfica, ¿listo? Que es diseñar, implementar y el diseño, ¿listo? La definición de cómo yo debo constituir o construir esa interfaz para tener estos lineamientos, ¿listo? Que es la interfaz gráfica de usuario, que es lo principal en un diseño web, ya sea para la parte móvil y para la parte de escritorio, ¿correcto? Entonces, aquí lo que hay que tener en cuenta, muchachos, que ya hablamos anteriormente de arriba, de un código de la parte del framework, de lo que se debe manejar. Entonces, aquí es algo muy importante que hay que tener en cuenta, que es diseñar primero, ¿listo? La interfaz de acuerdo a las especificaciones, de acuerdo a los roles que ustedes tienen, ¿sí? Porque yo he mirado por ejemplo, los proyectos que yo he revisado de los aprendices en el momento de la estructura. Apenas acabó la sesión. ¿Lo están mirando ahí, muchachos? Sí. Qué pena. Sí, señor. ¿Listo? Qué pena. ¿Listo? Se acabó ya el tiempo, ¿correcto? Entonces, tener en cuenta esto, muchachos, que es la parte del diseño, ¿listo? Diseñar la interfaz de acuerdo a las especificaciones, ¿listo? ¿Qué especificaciones? Por ejemplo, ¿qué especifico yo
por ejemplo, en el planteamiento del problema, de la estructura del proyecto. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo voy a especificar ahí en esa estructura, muchachos? Entonces, tener claro, muchachos, que es algo que deben tener en cuenta ustedes a la hora de hacer esa interfaz, ¿correcto? Que ya lo han realizado ustedes y ya lo han implementado, ya lo han mirado, ya lo han realizado. Entonces, hay que mirar dos detalles que deben ustedes reforzar para poder entender y hacer bien la aplicación. ¿Listo? Teniendo en cuenta estas estructuras. ¿Listo? La implementación, implementar la interfaz usando las facilidades provistas por el lenguaje. Entonces, ustedes tienen que mirar qué lenguaje van a utilizar ustedes para ese proyecto. Entonces, hay muchos lenguajes para hacer eso. Hay Python, hay sí, poco lenguajes para poder interpretar ese tipo de esa estructura. Entonces, tienen que manejar esa estructura, manejar qué es lo que voy a implementar, qué programas voy a utilizar para poder hacer ese tipo de diseño, de acuerdo a la construcción de la interfaz de usuario, la interfaz gráfica de usuario, ¿sí? Que es algo primordial en la estructura. Entonces, el diseño es algo muy importante, que la interfaz gráfica que abarca tres aspectos que son muy importantes, que son los de aquí. Definir los componentes, que es algo importantísimo. Por ejemplo, ¿qué componente yo voy a poner en la primera entrada del logueo de la estructura a la hora de crear un usuario? Eso es un componente. ¿Qué componente voy a utilizar yo en esta estructura? ¿Qué componente voy a utilizar yo? ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, que dice organizar los componentes estableciendo el diagramado de los componentes contenedoras, quiere decir que concuerdan esa estructura y que esté enfocado a esa estructura de lo que están realizando ustedes. ¿Listo? Por ejemplo, aquí, decidir cómo se reacciona cada componente ante las acciones realizadas por el usuario. Entonces, aquí, ¿cuál es el login principal? El usuario principal, el rol principal es el usuario de autenticación. Entonces, por ejemplo, por eso yo les he dicho en las retroalimentaciones, por favor, aprendiz, miren el logueo de la interfaz, miren la autenticación de la estructura, miren que el usuario se autentique muy bien, miren la clave que van a insertar ahí, qué prototipos van a manejar en esa estructura. Entonces, hay que mirar esas acciones que realizan la parte de decidir qué componente van a estructurar en ese diseño. ¿Sí? Entonces, algo importante aquí, dice, la implementación de una interfaz gráfica consiste en, que es algo primordial, que es crear un objeto gráfico, que es la estructura, que es lo que me hablaba anteriormente el aprendiz, que lo están haciendo por lo menos la interfaz, por lo menos de un logueo, de algo que va a ser, que así como por encima, como maqueta, que se ve maquetado o maquetación, que mira cómo es que va a ser la estructura y luego ya se mira ya el código y ya se mira la estructura, cómo lo va a programar, de acuerdo a las funciones de que yo voy a sacar en esa estructura. ¿Sí? Entonces dice aquí, creo el objeto. Ahí es donde yo voy a crear ese objeto, es donde yo voy a mirar qué es lo que voy a implementar, qué código voy a implementar para crear esos objetos. ¿Sí? Para poder la parte de inicio y la parte de autenticación y la parte de finalización de la sesión del programa o la finalización del diseño web. Sí, tiene una entrada y una salida. ¿Listo? Entonces tiene un emisor y un receptor que recibe toda la información y de acuerdo a lo que yo estoy realizando, de acuerdo al proyecto, de acuerdo a mi proyecto que estoy realizando, de acuerdo a cualquier empresa que estoy realizando. Definir el comportamiento. Esto es algo importantísimo, muchachos, en las estructuras, muchachos. El comportamiento del diseño, muchachos. ¿Sí? El comportamiento. Los componentes reactivas en respuesta o a las acciones del usuario. ¿Qué quiere decir? Que cómo se comporta ese usuario cuando yo hago ese logueo de esa interfaz. ¿Qué acción me da? Si en verdad inicia sesión o no se autentica ese usuario. ¿Sí? Entonces hay que tener bien estos conceptos muy bien definidos, muchachos. La implementación, creación y definir el comportamiento de cada usuario, de los roles principales de la estructura, de los objetos que están en sí involucrados en esa interfaz. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta estos pasos. Entonces dice aquí, el diseño es una etapa fundamental, muchachos. ¿Sí? Pero el objetivo de este libro, de esta guía que yo tengo, porque este es un libro que yo tengo sobre la parte de las interfaces gráficas,
que está muy bien definido la estructura, cómo es que se debe implementar. No es diseñar interfaces gráficas, sino implementar el diseño dado de una GUI, interfaz gráfica de usuario. Esta es la primordial, mejor dicho, la secuencia principal de ustedes es una interfaz gráfica de usuario, es la parte del usuario principal, de logueo. Eso es lo que yo les hago interpretar a ustedes para la parte de la seguridad, porque va todo encaminado a los usuarios, muchachos. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta que todo es por la parte de GUI, interfaz gráfica de usuario. ¿Listo? ¿Correcto, muchachos, esa parte? Esto de aquí, que es la implementación de cómo yo voy a definir esos componentes de acuerdo a la calidad del software. ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta estos pasos, muchachos, porque no es nomás de poner la gráfica y poner los diseños, ¿no? Eso no tiene nada de sentido, ¿sí? Pero hay que entender la lógica de dónde es que yo voy a sacar la información para yo poder desplegar esa información. Ya del código ya se mira después la estructura del código para mirar cómo lo voy a sacar yo de acuerdo a mi información y de los usuarios que yo voy a interpretar ahí, los objetos y los prototipos que voy a sacar ahí. ¿Sí? Es algo base y importante para poder entender la lógica, muchachos. ¿Listo? Que ustedes están de pelo en el momento, están empezando a hacer esta estructura. Que lo mejor de ahorita es de poder implementar esto. ¿Correcto? Entonces, tener en cuenta. Entonces, dice aquí, tipos de componentes. Aquí hay un tipo de componentes que es en sí cómo se conforma ese tipo de definir un comportamiento de esa estructura, de una implementación, de la lógica de esa estructura, de ese tipo de componentes que lo conforman ese usuario. Entonces dice aquí algo importante en la parte de la interfaz gráfica de usuario. Los componentes de una interfaz de un usuario que se desarrollan en los ejemplos que siguen son instancias de alguna de las clases provistas por los paquetes gráficos, que es AWIT, ¿listo? Que es abstracto de Windows Toolkit, ¿listo? Que es la estructura para hacer el diseño, ¿listo? O SWIN, o de una clase derivada de ellas, que es la misma relación, que son paquetes gráficos independientes de acuerdo a la función de la plataforma. ¿Listo? Que permiten desarrollar interfaces gráficas, que es SWIN, no reemplaza a este SWAT, que es AWAIT, ¿listo? Que es la parte de la abstracción de Windows, que hace que demuestre esa función. Sino que usa y agregue nuevas clases como muestra la figura. Aquí son todas las clases para yo poder agregar a la parte de la interfaz gráfica. Entonces, ¿qué es lo que estoy yo manejando aquí en esta estructura? Un objeto. ¿Y qué es lo que hay dentro de ese objeto, muchachos? ¿Qué miran ahí en ese objeto? Que es algo principal de lo que se mira ahí. ¿Qué es lo que se mira ahí en ese objeto? Ese es como decir, el tipo de componente que está conformando ahí es como un mapa de navegación, es como un mapa de la estructura, cómo va a ser ese diagrama de esa interfaz gráfica. ¿Qué es lo que se mira ahí? Así han conocido algo sobre lo que está dentro de esa interfaz, que está ahí, de ese componente. Lo que muestra son las piezas que conforman ese objeto, además de, también muestra piezas de agregación y composición y herencia de los objetos. Sí, de una programación orientada a objetos. Sí, correcto. Entonces, esa es la estructura principal en la programación orientada a objetos, muchachos. Correcto, que ahí está involucrada la parte de JavaScript. ¿Listo? Todo está enfocado en Java. Ahí está la estructura y está el parámetro del objeto que está enfocado. Java Applet, ¿listo? Que es la aplicación de Java, ¿listo? Entonces, y los frameworks de Java, Java por un frame, ¿listo? Entonces, tener en cuenta esa estructura, ¿listo? Y ahí hay los contenedores, que es el manager, ¿sí? El manager de la parte de la estructura en general, que lo hace que se compone ese tipo de dimensión de esa estructura, ¿listo? Del objeto en general, ¿listo? Entonces, tener en cuenta estos componentes, muchachos, que la estructura en sí, cómo está enfocada esa interfaz gráfica. Entonces, miren que cómo está conformada ese tipo de componentes de esa interfaz, que está muy bien definido y qué es lo que está realizando ahí.
¿sí? Entonces dice que hay un framework, hay un JFramework, hay un diálogo, del diálogo, ¿sí? Del dial, ¿sí? Entonces, tener en cuenta que hay un JApplet, ¿sí? Y de Windows, que es la estructura general, y el tipo, la parte gráfica, y el color de esa estructura de ese objeto, que es en sí, que lo menciona en la parte de las dimensiones del front, ¿sí? Entonces, tener en cuenta esto, que está enfocado solamente en puro Java, y ustedes lo que tienen que manejar es solamente Java, muchachos, ¿sí? Obviamente que va a manejar para la parte de hipertexto y todo eso, hay que manejar HTML o PHP o otra cosa de CSS, pero la estructura en general del tipo de componente, la estructura en general del núcleo es Java, ¿sí? Es Java, JavaScript. ¿Correcto, muchachos? Entonces, esta es la composición que deben tener en cuenta. Entonces, tener en cuenta que estos son paquetes que es para poder realizar ese tipo de componentes del diseño de la interfaz gráfica de usuario, que dicen, son ambos paquetes que brindan la colección de clases que pueden usarse para crear distintos tipos de componentes de la estructura, como por ejemplo botones, cajas de texto, menús, etc. Entonces, entonces, toda estructura de programación orientada a objetos y la parte de diseño e interfaz gráfico está compuesto por medio de componentes que son botones, cajas y cajas de textos y menús a la hora de interpretar. ¿Sí? Para poderlo yo darle esa jerarquía de cómo son las clases que modelan los diferentes tipos de componentes en sí en cada ejecución. ¿Sí? Entonces son clases que yo voy a utilizar en ese tipo de componente. Entonces hay que refinar esta estructura, muchachos. Entonces ustedes en sus campos de la parte de la interfaz hay que mirar esto, cómo lo van a componer ustedes así, ¿sí? De la interfaz, ¿correcto? El tipo de componente que van a utilizar en la interfaz gráfica, que van a desarrollar. Entonces hay que darle una abstracción de acuerdo a la aplicación. ¿Correcto, muchachos, hasta ahí? Ese tipo de componente, que es la estructura fundamental de la programación. Sí, señor, correcto. ¿Listo? Sí, es algo importante, muchachos. Yo no les hablo aquí es por hablar, sino que es algo que tienen que mirar. ¿Listo? Hay que mirar esta parte también. ¿Listo? De esta estructura. Bien. Entonces, aquí hay algo de la estructura, que en sí, cómo en sí se comporta esa estructura. ¿Sí? De los componentes y los paquetes que se utilizan en esa estructura. Entonces, mire que aquí hay varias cosas que se utilizan en la hora de la programación orientada a objetos, que aquí hay unos que conocen y no conocen ustedes, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué han escuchado de aquí, de lo que está aquí, muchachos? Aquí en la parte de los componentes y la abstracción de un botón. ¿Qué es lo que miran ahí cuando yo hago una abstracción de un botón? Cuando yo abstraigo toda la información de los objetos. ¿Qué es lo que miran ahí cuando hace una abstracción de un botón? Y todo esto está asociado para la parte gráfica, todo gráfico, no es solamente para una sola secuencia, nomás. Todo parte gráfica de la parte del diseño. Ahí está la composición de cómo yo agrego esa estructura de la parte del password, de la estructura donde está la composición del JText del file, que es la parte del password filter de esa estructura, del texto del componente, de la estructura. Entonces hay que entender aquí en esa estructura, muchachos, que dice que es algo muy importante. Dice, cada componente de cada función que hace ahí, dice, tiene una apariencia estándar, pero también puede configurarse de acuerdo a las pautas del diseño que se adopte al código que ustedes van a realizar.
¿Listo? Esta estructura, muchachos, es para yo poder implementarlo y adaptarlo al diseño de lo que yo voy a hacer, de acuerdo al diagrama y de acuerdo a la programación orientada, ¿listo? Al componente de J de Java. ¿Correcto? Entonces, tener en cuenta esto, crear los objetos gráficos asociados, componentes de la interfaz gráfica, definir las clases más específicas a partir de las cuales se crearán componentes de esta estructura. Cada componente tiene una apariencia estándar, obviamente que cada componente tiene su función, pero esa función es diferente a la otra función que está al lado, ¿listo? De acuerdo a la apariencia de lo que yo voy a hacer. ¿Listo? Se puede configurarse de acuerdo a las pautas del diseño que se adopten de acuerdo a la estructura. El tamaño de cada componente se mide en píxeles, ¿sí? Un píxel, ¿sí? Cuando yo hablo de pixelado, ¿qué es lo que quiero hablar aquí? ¿Qué es lo que me está hablando aquí cuando hablo de píxel? El píxel es ¿Qué es el píxel? espacio más pequeñito que se muestra en la pantalla. Es el cuadrito más pequeñito. Correcto. Entonces, la parte del pixelado es algo muy importante para la parte vista del diseño, la parte visual, ¿sí? El pixelado. Entonces, hay que tener en cuenta esto de los píxeles, muchachos, de acuerdo a la estructura del diseño que ustedes están desarrollando. Entonces, dice aquí algo muy importante, un píxel es la unidad del espacio más pequeña que puede mostrarse en pantalla, ¿listo? La resolución de una pantalla se mide de acuerdo a la cantidad de píxeles, obviamente, la estructura pixelada, ¿listo? Que puede mostrar, cuanto mayor sea la cantidad de píxeles de la ventana, mayor será la resolución, obviamente, muchachos. Entonces, por ejemplo, una resolución de cuánto, más o menos una pixelada de una página web. Les hago la pregunta, ¿cómo sería una pixelación de un diseño web en un diseño web de un motor de búsqueda? Más o menos del pixelado. La estructura, más o menos. Algo como por encima. Más o menos, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería más o menos el pixelado de un diseño? Eso ya depende ya como del tamaño del dispositivo, pero si estamos hablando de, por ejemplo, un computador de escritorio, podríamos hablar de 1024 por 768 píxeles, 1024 de ancho por 768 de alto. Sí, sí, entonces dependiendo de cómo yo voy a interpretar ese diseño, ¿correcto? Entonces, tener en cuenta que esto va de la mano con ustedes, muchachos, de cómo yo voy a poner ese tipo de pixelado, que eso hay que ponerlo también, ¿listo? Cuando yo agrego ese tipo ese tipo en Java, hay que mirar bien ese tipo de píxel, ¿listo? Que es la unidad de espacio más pequeña, para mirar bien la estructura y mirar cómo se comporta esa pantalla, ¿sí? Ya sea grande o pequeña, para mirar la interfaz, ¿listo? Para que el usuario final mire cómo se mira la imagen. ¿Listo? Los pixelados solamente es mirar que el señor que visita la página mire muy bien la parte visual de esa estructura. Esa es la lógica de cómo yo veo la resolución de algo visible. ¿Correcto? Entonces, esa es la función, ¿sí? Por ejemplo, mirar, porque hay veces, hay páginas web que muchachos se las han visto que se ven de lejos, ¿no? Se ve muy distorsionada la página, pero eso es porque no hay muy bien la dimensión de esa estructura, no lo han hecho muy bien, del pixelado. ¿Sí? Entonces hay que revisar esa parte. Entonces yo le dije una vez a un amigo que estaba haciendo un diseño de eso, le dije, hay que mirar bien el pixelado que está la estructura de esa interfaz. ¿Sí? Está muy, como le digo, se ve muy grande la interfaz en la dimensión, pero no se ve muy bien la interfaz. O sea, los iconos se ven muy grandotes, pero no se ve muy bien el bosquejo de la estructura. Entonces es el mirar el pixelado de la unidad del espacio, de esa estructura. ¿Sí? Entonces hay que disminuir. Entonces hay que mirar que concuerde el diseño de la estructura que ustedes tienen que hacer, de acuerdo a la empresa que ustedes van haciendo, de acuerdo a la empresa que ustedes están constituyendo en esa resolución de ese tipo de la ventana de la interfaz de usuario. ¿Correcto, muchachos? Entonces, tener en cuenta que en los ejemplos según
se construyen con la interfaz gráfico usuario. Hay un ejemplo definiendo las clases que uno cuando define una clase que extiende con el JFrame, que es de Java Framework, que es del frame, las cuales incluyen como los atributos de instancia de los objetos gráficos, la parte gráfica, de la gráfica, de la estructura, de alguna clase derivada de la clase JComponent. Ese JComponent es como decir el que compone la estructura en sí del frame de esa estructura de Java. ¿Listo? Del frame. Entonces, cuando yo hablo de etiquetas, ¿qué es una etiqueta, aprendices, a ustedes? ¿Qué es la etiqueta en sí en programación? ¿Qué es una etiqueta cuando yo hago un diseño? La etiqueta tiene muchas funciones y tiene muchas declaraciones y tiene muchas definiciones de qué es una etiqueta. ¿Qué es una etiqueta, muchachos? Yo hablé algún día de qué era una etiqueta. Una vez les dije qué era una etiqueta. Sí, en HTML. La etiqueta, sí, ambos No, han hay tocado varias definiciones de qué es una etiqueta. Por correo electrónico se manejan etiquetas. ¿Sí? Por medios de diseño web se manejan etiquetas. Por medio de redes se manejan etiquetas de congregación, ¿sí? De agregación. Entonces hay que revisar esa parte. Entonces, ¿qué es una etiqueta en sí? Ya. Una etiqueta es un objeto que permite mostrar gráficamente, ya sea texto o imagen o ambas, dependiendo de qué tipo de componente es. Correctamente, ¿listo? Entonces, las etiquetas en sí es como el objeto gráfico de cómo en sí se va a estructurar ese diseño. Las etiquetas, cómo va a quedar en sí esa estructura. Esa es una etiqueta en la parte de programación y en la parte de diseño de Java. ¿Listo? Entonces dice aquí, por ejemplo, cuando yo hablo de un correo electrónico es un diseño web, ¿correcto? Que la parte tiene un dominio, tiene una seguridad de SSL, tiene un hipertexto que es en HTML, que es de hipertexto, y tiene JS, ¿listo? Y JavaScript. Entonces, tiene que tener también la parte de etiquetas. Toda la estructura en general del bosquejo de lo que es el correo electrónico, cuando yo envío un correo por medio de los vínculos, esos son etiquetas. Cuando usted marca, voy a enviar un correo con etiqueta de arroba tal cosa, asunto y todo eso, eso es una etiqueta de la estructura en general de cómo se compone el correo electrónico. Viendo que el correo electrónico tiene una estructura para crear etiquetas de correo electrónico y hace la agregación de una etiqueta. ¿Correcto o no es correcto? ¿Sí en correo electrónico existe la posibilidad para crear una etiqueta o no lo han visto ustedes? Yo manejo etiquetas en correo electrónico. ¿Ustedes lo han visto o no lo han visto? Les hago la pregunta a ustedes, muchachos. No, señor, yo no he visto. ¿Cómo así? Imposible que me digan que no han visto una etiqueta en un correo electrónico. O al menos las estoy confundiendo. ¿Cómo? ¿Eh? ¿No los han visto? Bueno, entonces yo ahora les muestro ahorita más ratico les muestro cuáles son las etiquetas que conforman en un correo electrónico, ¿correcto? Para que lo miren y lo trabajen, para que ustedes lo hagan más interactivo los correos electrónicos, ¿correcto, muchachos? ¿Sí? De las etiquetas. ¿Listo? Para que lo miren cómo es que se hace el diseño de la etiqueta de un correo electrónico, cómo es que se maneja. ¿Listo? Un correo de Gmail, correo Outlook o Hotmail, para mirar qué es una etiqueta, ¿correcto? Entonces, dice aquí, una etiqueta es un objeto gráfico pasivo que permite mostrar un texto o una imagen, de lo que yo les decía ahorita. Cuando yo mando un correo electrónico, es una etiqueta que tiene un usuario principal para poder yo agregar otro destino. Esa es una etiqueta de la estructura en correos electrónicos, del desarrollo de una interfaz. ¿Listo? De una imagen. En Java, que es lo que nos conviene a nosotros, que hay que investigar un poquito más, en Java se puede crear una etiqueta definiendo un objeto de clase label, JLabel, de label. ¿Listo? Estas etiquetas en Java se maneja JLabel para crear una etiqueta, muchachos, de esa clase. Con esta se crea ese tipo de etiquetas. ¿Listo? Cuando yo voy a introducir en el código JLabel, ¿listo? Que es la etiqueta de la estructura.
Los constructores provistos por la clase permiten establecer texto, imagen. Entonces, un constructor, estos constructores, ¿qué es lo que hace? Permite establecer el texto a la imagen de esa etiqueta con la JLabel, de la estructura de una etiqueta de Java. Entonces, hay que ponerle lógica a lo que estamos mirando aquí. ¿Listo? Entonces dice aquí, dice constructores provistos por la clase que permiten establecer texto, imagen o alineación horizontal de la imagen. ¿Listo? De la estructura. Cuando yo hablo horizontal, de la estructura de la etiqueta que yo quiero que muestre ahí. Horizontales. No verticales. Entonces hay que mirar qué es horizontal del JLabel. ¿Listo? Entonces dice aquí, cuando yo inserto esa parte horizontal de ese JLabel, del horizontal de la imagen, entonces dice aquí, yo la creo. Dice JLabel, abro entre corchetes, abro entre paréntesis y creo esa secuencia. ¿Qué es lo que está haciendo ahí en ese código, muchachos? De la etiqueta. Pues está creando una etiqueta vacía en tu entorno. Sí, ¿qué más está haciendo ahí? Ahí hay algo importante que es lo que está haciendo, agregando ahí en esa línea. En la primera línea, ¿qué es lo que está creando ahí? Entonces está creando una nueva etiqueta. Claro, ¿qué es lo que está haciendo ahí, aprendiz? Vean, solo en ese código que está haciendo ahí en el JLabel, ¿qué es lo que está haciendo? Está estableciendo el texto y la imagen de esa etiqueta. Nada más estaba haciendo ahí, nada más. Y está alineando esa imagen, que es la parte del icono y de la imagen y el string del texto, ¿sí? De la imagen. ¿Sí? Entonces, él lo que está haciendo es solamente la imagen y el texto de esa estructura de ese JLabel, nada más. Y esa es la estructura en general para yo poder crear ese tipo de etiqueta en un diagrama, ¿sí? O en una estructura de programación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, de la siguiente interfaz gráfica de abajo, entonces miren acá, miren cómo aparece acá, la etiqueta con la interfaz y con el nombre hola. ¿Sí? De acuerdo a la estructura que yo quiero que muestre acá. ¿Sí? De acuerdo a la función que yo quiero que muestre ahí, del texto, de la estructura, que es solamente texto, no va, muchachos, solamente texto. Entonces, cuando yo creo una interfaz gráfica en HTML y en PHP, la estructura, cuando pongo un JLabel, yo puedo aparecer que la interfaz gráfica aparezca en blanco y me aparezca la función así, hola, con la definición de hola y con la etiqueta arriba, con el nombre de esa etiqueta. ¿Lo han hecho ustedes o no lo han hecho así ustedes, muchachos? ¿Han mirado esa práctica también? ¿Lo han intentado hacer? De pronto, les hago la pregunta a ustedes. ¿No? No, señor, todavía no. ¿No? ¿No? Ah, bueno, listo. Entonces, de pronto vamos a hacer una práctica de esa. ¿Listo, muchachos? Vamos a hacer una práctica de esas para poder ir implementando. Ya para después de Semana Santa, vamos a empezar a hacer las prácticas de hacer la estructura de Java. ¿Listo? De la parte de la iniciación de una interfaz gráfica. ¿Listo? Entonces, para que vamos preparándonos ese Visual Code y la estructura de Java. ¿Correcto, muchachos? Para que vamos practicando esta estructura. Entonces dice aquí, se activa crear un objeto de la clase. Primero hay que crear ese tipo de clase, que es framework, que es con el contenido de la etiqueta, que es con el contenido de la estructura de lo que yo estoy haciendo aquí, de icon, y la imagen de la estructura, del string, del texto. Entonces dice acá, de la etiqueta, es definida a continuación. Entonces dice, importa Java x.swing, que es la estructura de la definición de la interfaz, swing, punto y coma, entre asterisco. Ese swing, ¿para qué es? Yo hablé la otra vez para qué era el swing, muchachos. Yo hablé la otra vez para qué era el swing en Java.
Ahí lo que está haciendo, Sí, lo que está haciendo el código está añadiendo la etiqueta, ¿no? Pilas con eso, ¿no? Lo que muestra ahí, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo ahí, en ese código? Ese código funciona. lo que está Pilas. haciendo el Swing es importar la librería de Swing con lo que es De Java. el JLabel. Ajá, Sí. correcto. Ajá, correcto, ¿sí? Entonces, tener en cuenta ese objeto, ¿listo? El objeto gráfico, ¿listo? Del JLabel, de la etiqueta, ¿correcto? Entonces, ahí utilice en comentarios, utiliza un constructor de la imagen y de la, ¿qué? ¿Qué está haciendo ahí? Ahí está haciendo la parte del constructor, y lo que está haciendo es el panel, el panel del constructor, ¿sí? Añadiendo esa etiqueta, que es añadir el tipo de etiqueta con ese get content panel de esa estructura del constructor, public, del framework. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta que esto es mero Java, esto es Java, muchachos, ¿no? Esto es puro Java, muchachos, esto ya es puro Java puro, ¿sí? Esto es puro Java, muchachos, ¿listo? Entonces, tener en cuenta que esto es más, la estructura es más diferente de lo que han mirado anteriormente, ¿sí? Entonces, la añadición de cómo yo hago la etiqueta de acuerdo al constructor de ese framework, de ese con de etiqueta, ¿correcto? De un string, de tilde, de título, del título de esa etiqueta, a lo mejor dicho, el título de esa estructura, del nombre. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta esta estructura. Entonces, mire acá qué es lo que hace. La clase define un único atributo de una instancia, que es el objeto de la clase, que es el JLabel. Cada una de las instrucciones del constructor tiene el siguiente efecto. ¿Qué hace el constructor? ¿Qué es lo que hace? Hace un efecto, es al declararlo. Entonces, invoca el constructor del JFrame, mire, con el texto de la barra del título. Quiere decir que hace la estructura de la barra del título. Establece el tamaño del framework, de ese frame, de ese texto. Crea una etiqueta estableciendo su texto de esa estructura. Recupera el panel del contenido, lo que les decía yo, del get content del panel, y añade la etiqueta, del añadir de ese tipo de label de esa etiqueta. Dice el contenido, crea la etiqueta de su texto y recupera el panel del contenido del framework y inserta en su interior la etiqueta general. Establece y termina la aplicación cuando el usuario cierra la ventana. Quiere decir que cuando ya la estructura ya está realizada, de ese get del contenedor, de ese panel, se cierra. ¿Listo? Entonces dice aquí, el método main en la clase ventana etiqueta crea un objeto de la clase que es framework con de etiqueta. ¿Y qué es lo que está haciendo ahí en este front de etiqueta de la estructura de abajo? De aquí. Ya dependiendo de la explicación de arriba. ¿Qué es lo que está haciendo ahí abajo? Ahí hay algo muy importante, muchachos, que cuando estamos hablando de usabilidad y visibilidad de esa estructura, de ese framework o de esas etiquetas, ahí está aplicando alguna función ahí. ¿Qué está aplicando ahí, Diana? Si tú la que miras ahí, ¿qué está haciendo ahí en esa estructura? En la línea donde está public static void main string.argumento y hace la declaración. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Lo que está haciendo ahí es llamar la etiqueta, crear el objeto que se había creado anteriormente, que se llama, ¿cómo es que se llama? Frame con etiqueta. Correcto. Y se le escribe un nuevo string, que es ventana con etiqueta, y se declara que se muestre esa ventana. Por eso el fset visible
true, para que Ajá. muestre la ventana. Listo. Esta función de aquí abajo, muchachos, donde dice etiqueta, ventana con etiqueta, punto y coma, esta función de .set visible true que hace que se declare esta función que sea visible, que es la estructura de la etiqueta de la ventana de esa etiqueta. Quiere decir que sea visible esa estructura, ¿sí? De la ventana de etiqueta. Entonces, aquí está muy bien declarada esa función en Java. ¿Listo? Esta función funciona en la aplicación, muchachos. Entonces, tener en cuenta, muchachos, después yo les voy a dar esta guía para que lo ejecuten y mirarán qué es lo que hace de la estructura. Miran qué es lo que arroja en esa estructura, declarando la función del método main, ¿correcto? Pero esto es dependiendo esta clase, ¿no? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta aquí para yo poder declarar esa función? Más que todo aquí en esta declaración. ¿Qué hay que tener en cuenta ahí? Para poder declarar esa ventana etiqueta. ¿Qué es lo que hay que tener cuidado ahí? Para que se haga esa función. Pues el método main, tutor. Correcto, sí, esa es la estructura general de la estructura en sí. El método es el método main, correcto. Y la última línea de código que es f.set visible true de la estructura. ¿Listo? ¿Qué es lo que hace la estructura? Que en sí, ¿qué es lo que extrae? ¿Listo? De esa etiqueta. Entonces, miren que las etiquetas se manejan. Entonces, el correo electrónico maneja esa estructura del manejo de etiquetas de correo electrónico. Entonces, la visibilidad es con f.set visible true de la estructura en Java. Entonces, hay que tener en cuenta que este código, muchachos, este código es un poquito más avanzado en la estructura, ¿correcto? Pero esto es algo que nos puede ayudar a nosotros a la hora de programar cuando vaya a ser la función de las interfaces para yo poder declarar. ¿Correcto? Entonces hay que tener este método, el método main, de acuerdo a la ventana de esa etiqueta, de acuerdo a la estructura de ese objeto y de esa clase de esa estructura. Entonces dice aquí, el objeto ligado de la variable f tiene todos los atributos y servicios de la estructura en general para poder representar. Del framework con etiqueta, del JFrame y de sus ancestros de la jerarquía de herencia. ¿Listo? Haz una herencia, o sea, que hereda esa estructura. La segunda instrucción envía el mensaje set visible, que al frame, como el valor de true, como parámetro, su efecto es obviamente hacer visible al frame. ¿Listo? Muchos otros objetos gráficos pueden recibir este mensaje de modo que el parámetro permite ocultarlos y hacerlos visibles. Quiere decir que los puede ocultar esa estructura, pero los hace visibles, que se miren bien esa interfaz. ¿Correcto? Con este set visible, que es en Java. ¿Listo? JFrame. ¿Listo? Entonces dice, la etiqueta tiene asociado un texto y también es posible establecer un icono cuando yo agrego un icono en esa etiqueta. Entonces, ¿qué hago yo ahí? Importo java.swing y abro la clase, que es una imagen y extiende ese JFrame. Hace que se extienda esa imagen y se establezca ese objeto gráfico del JLayer. ¿Qué es lo que está haciendo ahí en esa declaración ahí ahorita? Cuando yo importo ese Java. Ahí hay algo importantísimo ahí en esa estructura, muchachos. Que aquí ya están empezando ya ustedes a mirar cómo es la parte de la programación en Java, muchachos. Para poder entender la lógica, muchachos. Porque después lo van a hacer ya en caliente, ya lo van a hacer allá en el aplicativo. Después vamos a hacer así. Y uno por uno los voy a coger, para que me hagan ver qué es lo que hace en la práctica. ¿Qué es lo que hace la etiqueta en asociado de un texto? También posible establecer un icono. ¿Qué es lo que hace esa estructura ahí en general? ¿Qué es lo que está realizando ahí? Ahí hay algo importantísimo lo que está haciendo ahí. ¿Quién me dice eso, muchachos? ¿Quién me dice eso ahí? A ver. Échele lógica, que hay que pensarlo, ¿no? Ahí hay que mirar qué es lo que está haciendo ese gráfico ahí.
Lo que está haciendo en esa parte Ujú, de sí, la creación de ese ujú, componente es usar la estructura, primero, sí, importando string ujú, y sí, extendiendo JFrame, o sea, está llamando a JFrame lo que se había hecho anteriormente. Y se crea la etiqueta y se crea el componente JLabel etiqueta robot. ujú, De correcto. esa etiqueta se establece el tamaño y se le otorga una nueva cadena de texto que diga Junior. Ujú, correcto, sí. Entonces, tener en cuenta, más que todo ahí aprendiz, o sea, ese JLabel de etiqueta robot, ese robot, ¿en dónde se está declarando ahí, en esa estructura? Se está declarando la clase una imagen al llamar la Ah, etiqueta robot igual a new correcto, pero muy JLabel. bien, Diana. Esa es la estructura, ¿listo? Que no se van a poder, no se van a confundir que ese JLabel de etiqueta robot es solamente la imagen de esa estructura, del robot, ¿listo? De esa estructura. Entonces, hay un string de esa imagen y el título de esa estructura es super T, que es el título de esa estructura, y hace la estructura del C6, que es la dimensión de ese diseño, que es 400 y 300 de ese nuevo JLabel. ¿Correcto? Entonces, el etiqueta robot es igual al label junior de esa página. ¿Sí? Entonces, aquí, o sea, la interpretación aprendiz, o sea, no es fácil, ¿listo? No es fácil entenderlo así, ¿listo? Pero a la hora de ejecutarlo va a haber muchos errores de acuerdo a la estructura de cómo yo lo voy a declarar allá en Visual Coding, ¿listo? ¿Qué es lo que toca tener en Visual Coding para yo poderlo ejecutar este código? ¿A qué se les viene la cabeza a ustedes? Si pongamos que si lo ejecutamos ahorita, ¿qué hay que hacer primero? Si yo voy a importar esa etiqueta. Ahí van a salir errores de acuerdo a la estructura de cómo yo lo declaro. ¿Sí? En ese tipo de objeto, de ese gráfico. ¿Cómo quedaría así, Diana? Ahí? ¿Cómo crearías tú esa estructura ahí? ¿Cómo quedaría? Si solo tuviera esta pieza que Sí, nos está esta mostrando pieza en este nomás. momento, Es esta pieza nomás. habría, a ver, habría el primer problema, es que yo no tengo JFrame. Entonces ahí Es, aparecería el error que dijera, disculpa, nos estás pidiendo que importemos algo que todavía no has creado. no, no, no. Esa es Entonces, por eso mismo. la primera incógnita. Muy bien, Diana. Muy Ah, bien. Esa es la estructura principal de que ustedes lo cojan esa otro es, estructura. ujú. Ujú. Bien. Lo Ajá. otro es para que, digamos, que se pueda desplegar las funciones en Java, uno siempre tiene que tener una clase main. Si solamente Ujú. tenemos este pedazo de componente y no tenemos el main, él no va a ser capaz de correrlo. Él va a decir, no tienes main o quieres que corramos esto si de pronto no tiene una extensión para eso. Si no, él no es Ujú. capaz. Correcto. Entonces, tener en cuenta esto, aprendiz, que es algo muy práctico, ¿correcto? Es muy práctico que es algo de secuencia, que yo después les voy a dejar unos ejercicios más allá, que vamos a hacer una prueba después, una práctica de esto, para poder implementar esos códigos, ¿listo? Y mirando qué es lo que se ejecuta, ¿correcto? Y qué errores hay para poder darle solución a ese tipo de estructura, ¿correcto? Entonces, la idea es poder mirar bien la estructura primero para mirar cómo yo lo voy a implementar, ¿correcto? De ese tipo de etiqueta asociando en un texto, ¿correcto? Bien. Muy bien, ahí está ahí, muchachos, ese tipo de framework de frame y etiqueta. Sí, señor. ¿Listo? Muy bien, listo, bien, Diana. ¿Listo? Te agradezco mucho. ¿Listo? Entonces aquí está la otra parte. Entonces, etiqueta robot.select del icono, nueva imagen de icono junior GIF. Este junior.gif, ¿qué es lo que me está haciendo aquí? Este junior.gif, ese GIF, ¿qué es lo que hace el GIF? En Java, ¿qué es un GIF? Es como una imagen en movimiento, tutor. Correcto, ese es el GIF de movimiento, que es la parte que hace que sea interactiva esa imagen. Quiere decir que tenga movimiento a la hora de ser ejecutado. Quiere decir que él da círculos, da movimientos de derecha a izquierda de acuerdo a la frecuencia. ¿Listo? De la imagen. Entonces, tener en cuenta con ese get content del panel
y añado la etiqueta robot, ¿listo? Y la operación de exit con close, ¿listo? De ese junior.give, de ese set del icono de etiqueta robot, ¿listo? Que la etiqueta del muñeco se llama robot, que es un robotcito, ¿listo? Punto set call, ¿listo? Entonces, miren la interfaz aquí, que está. Entonces, quiere decir que sí está funcionando, la estructura funciona. Entonces, dice, en el siguiente ejemplo se establece la alineación del texto y de la imagen. ¿Qué quiere decir? Que se puede alinear el texto y de acuerdo a la estructura como yo quiero que se vea esa estructura. Pero aquí ya está la estructura en general, cómo es que en sí yo debo alinear esa imagen de acuerdo a la necesidad del cliente, de la estructura que yo quiero que muestre esa imagen de texto, ¿sí? Entonces, miren que aquí la estructura ya está más completa, ¿listo? Ya con el tipo de clases, ¿sí? De la etiqueta, de cada robot, de esa imagen. Y hay un dicho comentario que hace unos comentarios, ¿sí? Del tipo de comentario. Dice, se crea la etiqueta y se establece la imagen y la alineación del texto y la de la imagen. Se cierra comentario, que es un comentario simple, ¿listo? En ese comentario, de esa estructura, ¿correcto? ¿Es comentario doble o simple ese comentario que les mostré ahorita? ¿Simple o doble? De lo que se ve en este momento, hay dos tipos de comentarios, Sí, uno de una sola línea y una de múltiple línea. ¿Es simple o doble? ¿Cuál, señor? Es simple o doble este comentario, el que está aquí. Ese es de múltiple. Múltiple línea. Es exactamente, ¿correcto? Entonces, tener en cuenta esto, muchachos, que es la estructura en general, cómo yo declaro ese tipo de importación de Java, ¿listo? Cuando yo hago ese tipo de declaración de alineación de texto de una imagen cualquiera, ¿listo? Yo puedo poner cualquier tipo de imagen, puedo poner mi imagen si quiero que yo la puedo que se vea, ¿correcto? Entonces, hay que tener en cuenta la alineación del texto y de la imagen, de la estructura. Entonces, hay que mirar ese tipo de etiqueta para poder yo realizar esa estructura, ¿listo? Que es la etiqueta centro de Stein J. Frame, ¿listo? De esa estructura. Entonces, tener en cuenta esto. El mensaje get content pane obtiene el panel del contenido del frame y el panel del contenido de su atributo de instancia del frame y tiene a su vez sus atributos que pueden modificarse, como por ejemplo el color de la estructura de ese frame, de ese get, ¿listo? De ese color, de esa estructura. Entonces, tener en cuenta eso. Entonces, aquí hace el cambio de ese color de esa estructura. Entonces, tener en cuenta, muchachos, que este código, por ejemplo, si nosotros lo implementamos en nuestro proyecto, nos puede funcionar para muchas cosas. Diana, ¿te puede funcionar mucho este código para tu proyecto? Creo yo. Puede servir mucho, diría yo. Sí, señor. ¿Sí? Entonces, esto ya es mero Java, ¿no? Esto ya es estructura mera Java. Que la idea es en sí que tenga Java todo, ¿correcto? De la estructura y lo que van a hacer ustedes. Entonces, para yo poder declarar ese tipo de etiquetas y esa imagen de esa estructura. Entonces, hay que tener en cuenta esto. ¿Listo? Entonces, pasando este paso, pasa ya aquí. Entonces, la estructura, mira cómo lo centra, ya está alineada esa imagen. Entonces dice aquí, por último, dice, cuando varias componentes se insertan en el panel del contenido, una queda superpuesta sobre la otra. Para distribuirlas de modo que todas puedan visibles, es necesario establecer el diagramado y también definir el tamaño de acuerdo para el frame. Entonces, tener en cuenta que cuando uno hace esta alineación, hay que tener en cuenta hay que definir el tamaño y el diagramado de esa estructura del framework, del frame, ¿listo? Para poder organizar ese diagrama, ¿listo? De esa estructura para que quede centrado y quede la imagen bien estructurada de donde está que esté centrado, mejor dicho, del center, ¿listo? Al organizador del diagramado es un atributo de donde todos los objetos gráficos, contenedores que terminan con lo contribuyen los componentes contenidas, algunas de las clases provistos para crear organizadores son el border layer y el flow layer y el grid layer. Esta parte son para crear el diagramado del borde, de esa estructura, de esa alineación que se utiliza el border layer. ¿Listo? En Java. Entonces, tener en cuenta este paso, muchachos, estos de aquí, ¿verdad?
para yo poder declarar ese tipo de diagrama. ¿Listo? Para yo poder declarar. Entonces dice el primero, el flow layer distribuye los componentes de un lado del otro, comenzando de la parte superior, por omisión provee una alineación centrada, pero también puede alinear a la izquierda o derecha. Quiere decir que esa función me sirve para cualquier tipo de posición de ese tipo de desarrollo. ¿Listo? El flow layer. Otro, el border layout, el borde, la parte del borde, el bordaje. Divide el contenedor en 5 regiones, que es el North, South, Height, Width y Center, que es donde se hace la centralización de ese objeto. Admite el único componente por región del diagramado, de esta estructura del diagrama. ¿Listo? Que es el border layout. ¿Listo? Cuando yo hablo del grid layout, divide el contenedor de una grilla de n filas por columnas, de n columnas con todas las celdas de igual tamaño. ¿Qué quiere decir? Que es la que centraliza y hace esas líneas en la misma dimensión. Quiere decir que las vuelve por una grilla de n filas por columnas con todas las celdas de igual tamaño. ¿Qué quiere decir? Que no interfiere el tamaño de esa estructura con este grid de aquí. ¿Sí? Para poder hacer el diagramado de esa estructura. ¿Sí? Cómo yo lo implemento en esa estructura, de cómo yo lo va a implementar. Esto es como un bosquejo a aprendices que yo quiero que interpreten, por lo menos que se vayan metiendo un poquito ya, se vayan metiendo la cabeza para después de hacer las prácticas de la práctica de Java, que yo después voy a explicar ya en código allá, voy a explicar para que vayan mirando qué es lo que se hace, para que después van a hacer unas prácticas sobre esto, muchachos, para que vayan mirando y vayan preparándose, mejor dicho, para esto. ¿Sí, muchachos? ¿Sí? Entonces, ¿sí les va a gustar las prácticas o no les va a gustar las prácticas, muchachos? Como decían que un aprendiz que no le gustaba la práctica, decían, ¿no? Creo que era que decía que no era bueno. ¿Sí? Muchachos. Sí, señor, nos gustan las prácticas. Ah, bueno, entonces... Ya, si a no les gusta, ya es cosa de él. Ya es cosa de él, si estaba Sí, mal, señor. está re mal, diría yo. ¿Sí? Entonces, pilas y tenga así las consecuencias de lo que viene de aquí más adelante, más allá. ¿Correcto? Para poder entender esta lógica. Entonces, tener en cuenta lo que hemos mirado, muchachos. Esto les va a servir mucho de lo que hemos hablado, muchachos. Para que no los coja yo bien de corto a ustedes. ¿Sí? Para que no me los vaya a coger allá y pum, pum, que salga primero, hágame esto, yo les diga a ustedes. Obviamente que hay que explicar la estructura primero, yo. ¿Listo? Entonces, primero hay que hacer ese ejemplo y luego ya después hacen los ejemplos. Ustedes hacen el trabajo. ¿Listo? Para mirar cómo se hace esa estructura. ¿Listo? Bien. Entonces, tener en cuenta que esto es la parte del diagramado de una interfaz, muchachos, de una imagen. De una imagen cuando yo inserto una imagen en un diseño web. Que esto tiene sus cosas, muchachos, no es fácil nomás de una directamente, y hay que estar concentrado, qué es lo que hace cada línea de código, ¿sí? Hay que saber un poquito hay que saber, ¿sí? Para poder interpretar qué es lo que hace cada cosa. ¿Es difícil Java o no, o es fácil, muchachos? Les hago la pregunta, ¿difícil o fácil? ¿O complicado un poquito? ¿Cómo? No lo escuché a alguien. ¿Quién fue que dijo? Dijo complicado. ¿Qué? Por ahí escuché. ¿Pecado o qué fue que dijo? Pecado, dijo, ¿no? Complicado. Las dos. Qué pecado, ¿no? Ese profe muy pecado, ¿no? Hay que decir, el profe, ¿qué se irá a inventar ahora para hacer las prácticas? ¿Ah? ¿Sí? Qué pecado, ¿no? Entonces, pilas con esto, ¿listo, muchachos? Entonces, tener en cuenta esto, muchachos, que es algo muy importante de la parte de cómo se construye esa imagen, ¿de acuerdo? Cómo se inserta en Java para hacer una importación de una imagen y con una alineación de esa estructura por medio de una etiqueta de una estructura, en general de una interfaz gráfica. Ya estructural, ya, ¿listo? Con programación orientada a objetos. Porque esto está orientado en programación orientada a objetos. ¿Listo? No hay nada más que hacer ahí, solamente en programación, PO, programación orientada a objetos, es la estructura en general, ¿correcto? Entonces, tener en cuenta estas clases, ¿listo? Bien.
Entonces, mira acá, yo puedo insertar imágenes ahí, de acuerdo a la estructura, de acuerdo al código que yo voy a interpretar ahí. Entonces dice aquí, el GUI incluye los dos arreglos de etiquetas, los elementos de unos arreglos que insertan en uno de los paneles y quedan distribuidos de acuerdo a su organizador del diagrama. Los elementos de segundo arreglo se insertan en el otro panel, distribuyendo de acuerdo al otro organizador. Este es el otro panel, de acuerdo a la estructura, de cómo yo inserto cada imagen de acuerdo a la alineación, de acuerdo a la estructura, de cómo yo lo veo, que sea visible esa estructura de ese diagrama. Entonces, miren el código, cómo está el código, qué es lo que está haciendo, miren muchachos, échele ojo un poquito ustedes ahí, póngale cabeza. Ahí se mira que lo primero hace la declaración de las imágenes, ¿correcto? Miren la declaración de las imágenes, ahí está la estructura principal para yo poder modificar eso. Entonces, mirando esa estructura, ¿qué es lo que miran ahí? Algo nuevo. ¿Qué es lo que están mirando ahí, muchachos, de la estructura? ¿El código? Bueno, instructor, ahí en la parte del import Java AWT, el Java AWT Events y el Strings, pues está importando todo lo necesario para los componentes gráficos. Correcto, sí. Lo que se ve de importar toda la parte de Windows y también la de la AWT. ¿Listo? Entonces, ahí ya es una declaración, ¿no? De los paneles, ¿sí? Que extiende el framework, ¿sí? Del frame y los objetos gráficos, ¿sí? Y los ven que la mascota, fruta y el panel de izquierdo y la parte derecha de la alineación, que es JPanel, ¿sí? Entonces, tener en cuenta esa estructura y crea los objetos gráficos, que hace el panel izquierdo, nuevo panel, y se crea la parte derecha y el izquierdo. Qué pena, muchachos, se acabó la sesión. Ya creo que vamos a terminar. Sí.
Entonces, teniendo en cuenta, muchachos, ¿pueden observar ahí, muchachos, o no pueden observar? Sí, señor, se puede observar. ¿Listo, muchachos? Teniendo en cuenta que ese código ahí, muchachos, ahí está más completo, ¿correcto? Ahí ya está muy definida las clases y la parte de los objetos gráficos de esa estructura en general, muchachos, la clase del panel y la extensión del framework, del frame JF, ¿sí? Del JFrame. Entonces, tener en cuenta que ahí ya está la estructura en sí, cómo se establecen esos atributos de los paneles en sí y cómo se pone esa alineación de cada panel, ¿listo? De esa estructura. Entonces, y se crea las etiquetas, que es la mascota, ¿sí? Y se crea ese tipo de etiqueta con el tipo de nombre de cada mascota, de acuerdo a la estructura de lo que se está manejando. Entonces, tener en cuenta esto, muchachos, que es algo primordial, muchachos, entender la lógica de lo que estamos haciendo y de mirar qué es lo que hace cada línea, por lo menos qué es lo que ustedes por lo menos ya se van a empezar a topar de cómo manejar Java en sí, Java ya virgen, mejor dicho, Java ya en puro virgen, puro la parte pura en Java, ¿sí? Entonces, tener en cuenta que las clases son muy bien estructuradas para poder entender la lógica de cada línea de código, ¿sí? Para hacer una importación de una imagen, una importación de un icono, ¿sí? Dependiendo de la estructura de lo que yo voy a utilizar, ¿sí? Y se utiliza la parte del string, puro string de la estructura en sí, cuando yo hago el panel de la estructura. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta que Java es muy chévere, muchachos, es muy bonito manejar Java y tener la lógica muy bien, la estructura, van a cogerle rápido ustedes, muchachos. ¿Listo? Ya que hagan un ejemplo muy bien ustedes, la estructura muy bien, después ya se les hace fácil, muchachos. ¿Correcto? Entonces, tener en cuenta esto, muchachos, que esto ya pues, es la definición de lo que es la estructura en general de todo lo que hemos visto desde arriba. Cómo en sí ya se compone la estructura de un diseño por medio de un panel y un diagramado de lineación. ¿Correcto? Que es algo fundamental para el desarrollo de ustedes, muchachos. ¿Sí? Entonces, no se preocupen que yo esta guía se las voy a dar a ustedes, muchachos, ¿correcto? Esta guía se las voy a dar a ustedes, que es la guía de interfaz gráfica en Java, ¿correcto? ¿Listo, muchachos? Listo, Entonces, señor. tener en Sí. cuenta esto, muchachos, no los enriedo más. Después haremos unas prácticas, vamos a hacer después, ya explicar bien la función de Java. Hacer unos ejemplos prácticos sencillos, muchachos, primero para empezar directamente, no directamente empezar con un ejemplo así tan grande, pero por lo menos quiero que ya se empapen y ya miren cómo es la estructura en Java, para que por lo menos no se asusten y no vayan a irse con la carita asustada, de acuerdo a Java, que me dijo que era un pecado, dijo el aprendiz. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta esto, muchachos, para que ustedes vayan encaminando, vayan investigando un poquito Java, vayan leyendo la estructura en general, cómo se compone un código en Java. ¿Listo? ¿Cómo es la estructura en general de Java? ¿Sí? ¿Cómo es que se coge la estructura primero? ¿Listo? Que esa es la base principal para yo poder entender y meterle iconos, meterle interfaz, meterle imágenes, meterle alineación, diagramado. Entonces, todo eso hay que tener en cuenta. ¿Sí? Entonces, yo les digo esto porque esto es la base, por lo menos, para que por lo menos no se vayan a asustar, para que vamos empezando, no cogerlos de uno y decirles, vea muchachos, pum, hagan el código, pum, ya, hagan esto y miren qué es lo que hacen. No, hay que entender bien de lo que estamos haciendo, de lo que estamos hablando, ¿sí? Que por lo menos de línea por cada línea de código, mirar qué es lo que se hace, ¿sí? Ya luego después lo implementamos ya en Visual, de acuerdo a la estructura, de acuerdo al ejemplo. ¿Correcto, muchachos? De la estructura en general. Sí, señor. ¿Listo? Bien, ¿sí? Entonces, muchachos, tener en cuenta no es de asustarlos a ustedes, sino que yo quiero, estos son guías, que es algo muy primordial para poder empezar a trabajar con JavaScript, ¿correcto? Que es orientado a la programación orientada a objetos, que es algo, como le digo, es más indispensable y es más profundo en la programación, ¿correcto? Entonces, este código que yo muestro aquí, muchachos, que la parte de la interfaz gráfica, este código ya es muy bien estructurado ya,
¿sí? Ya viene con su línea de código ya bien hecho. Y este código no tiene errores, muchachos. Este código ya está probado. Este ya lo tengo probado, muchachos, este código. Entonces, tener en cuenta que este código corre y hace todo lo que esta muestra y hace todo lo que muestra. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta que todo lo que está entre comentarios es todo lo que se hace ahí. ¿Sí? La estructura en general. ¿Sí? Pilas que si uno tiene una coma mal hecha o mal puesto, una coma no tiene una coma. Pilas si no agrego la parte de la etiqueta. Pilas si no agrego la clase de la estructura, si no importo la Java, de Java. Entonces, tener en cuenta todo ese tipo de atributos de esa estructura, de esa clase. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta esto. ¿Listo? Entonces, quedamos aquí. Porque yo ahorita voy a empezar a ponerme a calificar, muchachos, de los de ustedes, muchachos, de lo que me faltan de calificar, muchachos. ¿Sí? Entonces, me dan esta horita que era hasta las 9:30 de la noche que teníamos clase, pero me dan este momento para poder seguir calificando la estructura de ustedes, muchachos, de la interfaz gráfica. ¿Correcto o no están de acuerdo, muchachos? Sí, señor, de acuerdo. Sí, muchachos, ¿están de acuerdo? Sí, no, si yo no alcanzo, muchachos, a calificarles eso, sí, muchachos, ¿sí? No alcanzo a evaluar esa parte, muchachos, sí, es harta cosa que tengo que mirar de algunos, muchachos, ¿sí? Entonces, espero que hayan entendido algunas cositas sobre esto, muchachos. Quedamos aquí, ¿no? En la parte del código, entonces iniciamos después con la parte de botones, ¿listo? La parte de inserción de un botón, ¿correcto, muchachos? De cómo inserto un botón, ¿correcto? En Java. ¿Sí? Sí, señor. Sí, señor. Tener en cuenta esta estructura para que no nos olvidemos de la próxima clase. ¿Listo? Que vamos a seguir hablando de esta estructura de cómo yo inserto un botón con medio de Java y por medio de etiquetas. Entonces, muchachos, antes de terminar les voy a mostrar las etiquetas en correo electrónico. Les voy a mostrar para que lo miren. ¿Listo? ¿Correcto? ¿Listo, muchachos? Para que lo observen. Sí, señor. ¿Listo? Para que lo aprendan y lo puedan manejar ustedes para sus trabajos. Pero espera. Yo he dado clases de eso de etiquetas. Espera un momentico. Voy a trazar el archivo. Voy a trazar el correo electrónico y para que lo hagamos. ¿Qué se dice el correo? Este correo, ¿pueden observar el correo, muchachos? Sí, señor. ¿Listo? Este es el correo mío que yo manejo, de mis aprendices también, y manejo con el profe Jairo, que manejamos nosotros. Entonces, muchachos, yo manejo cosas de etiquetas, ¿listo? Por medio del correo electrónico. Entonces, cuando hablamos de ese tipo de código, de la estructura en Java, sabiendo que el correo electrónico está conformado por medio de una etiqueta HTML y por medio de JavaScript, ¿correcto? De la estructura en general de la programación. Entonces, sabiendo que lo que hablamos anteriormente, cuando yo redacto este tipo de correo nuevo, aquí lo que se está hablando es lo que yo le hablaba, el mensaje nuevo para el asunto. Cuando hablo el texto de lo que estábamos declarando anteriormente, esto es una etiqueta de acuerdo a la función de lo que yo estoy haciendo, ¿sí? De lo que yo quiero mostrar y de lo que yo quiero enviar al emisor y el receptor de la estructura. ¿Correcto? Entonces, todo esto son etiquetas, muchachos, de información. Estos son todos etiquetas. Miren, aquí lo que dice aquí. Por ejemplo, cuando yo envío un correo electrónico, yo lo puedo hacer por medio de una etiqueta, ¿correcto? Yo declaro la función de arriba, que es el destinatario, que es el correo electrónico para el destino del emisor al receptor, donde va a ser declarada ese tipo de etiqueta para el correo de acuerdo a la función que yo quiero declarar, ¿sí? De acuerdo, supongamos a Diego, ¿sí? De ese correo, ¿sí? Y el asunto de la etiqueta, ¿sí? Y el asunto, ¿sí? Esa es una etiqueta que yo quiero declarar. Entonces, aquí hay 3 botoncitos que muestran aquí y dice más opciones. Y dice aquí, etiqueta. Dice aquí. ¿Qué dice ahí en las etiquetas, muchachos?
Esas etiquetas que yo tengo ahí en esa función son etiquetas creadas por mí, para yo poder enviar documentos por medio de etiquetas, de acuerdo, por medio de una organización, por medio que sea organizada la información, por medio de etiquetas. Y esa etiqueta está conformada por medio de ese lenguaje, lo que estamos hablando anteriormente. ¿Listo? Aquí son etiquetas que yo he creado. Asistencia administrativa, curso final. Asistencia administrativa es otro. Correo electrónico práctica, etiquetas correo electrónico de trabajo, parte social, notificaciones y foros, ¿correcto? Entonces, aquí, esto, por ejemplo, aquí, agregar una etiqueta, entonces datos de entrada. Esto es una etiqueta que yo quiero declarar de acuerdo a la estructura. Mira, etiqueta nueva, datos de entrada. Entonces, ¿qué hago yo aquí? Añado la etiqueta dentro de esa etiqueta que yo quiero crear, o si no la quiero pestañear, entonces yo creo en donde yo la quiero guardar esa etiqueta. Entonces yo voy a la parte asistencia administrativa, la creo y creo esa etiqueta. ¿Sí? Entonces, miren al lado donde dice Gmail y arriba donde dice redactar, acá abajo, aquí donde dice toda la parte de la función de lo que yo hago acá para declarar un correo electrónico, muestran las etiquetas, dice aquí, vean. Aquí tengo todas mis etiquetas, miren muchachos. Asistencia administrativa, datos de entrada, y aquí es donde yo declaré ese tipo de datos. Miren. O sea que yo puedo tener mis correos ocultos y bien organizados de acuerdo por medio de etiquetas. ¿Sí? Yo borré mucha información porque yo tenía muy lleno, ya tengo muy lleno el correo, me tocó borrar mucha información de trabajo. Entonces, estas etiquetas ya las tengo ya borradas, porque ya las tengo vacías. Entonces, ya no tengo nada. Entonces, para la parte de etiquetas, ven cómo yo puedo crear. Entonces, ven cómo yo agrego una etiqueta formal, que es por medio de un correo electrónico. Entonces, supongamos que yo quiero crear una etiqueta nueva. Entonces, voy a crear una etiqueta nueva en la estructura. Entonces, dice aquí. Entonces, vamos a crear bases de datos. Práctica. O sea que el momento que ustedes después que hagamos las prácticas, me van a mandar así. En una etiqueta me van a mandar todos los documentos, si quieren, para yo revisar de acuerdo a alguna retroalimentación. Entonces dice aquí, bases de datos. Entonces digo, aquí declaro la etiqueta en donde yo la quiero crear. ¿Sí? Entonces, supongamos que yo la quiero crear aparte. Entonces yo digo, bases de datos práctica 1. Y yo creo. Y la creo. Entonces, ¿en dónde está la etiqueta, muchachos? ¿En qué parte está? Está debajo de la etiqueta datos de entrada. Correcto, ¿listo? Aquí está, ¿listo? Entonces yo abro aquí, bases de datos, práctica, ¡pum! Abro, no hay nada. Entonces dice aquí uno dice aquí, ¿qué hago con las bases de datos práctica? Entonces, ¿qué hago yo aquí? Abro esta pestaña, puedo ocultar esa etiqueta. Cuando yo mandan correo, yo puedo ocultar ese tipo de etiqueta, de acuerdo a la información que quiero que nadie me mire, para poder yo ser ocultada esa etiqueta. Entonces yo puedo cambiar y ocultar esa etiqueta. Y yo puedo cambiar el tipo de color también de la etiqueta. Entonces yo voy a poner, supongamos, un amarillo. Y mira, cambia el color de la etiqueta. Entonces, tener en cuenta. Entonces supongamos, va a mandar un correo a esa etiqueta, supongamos. Entonces vamos a mandar al correo Sánchez Alvear Luis Carlos. Está aquí. Asunto. Datos de SQL, supongamos. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice aquí? Hola, buena noche. Buenas noches, aprendiz. ¿Sí? Buenas noches, aprendiz. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo acá? Hago y envío la etiqueta. ¿En qué parte la voy a enviar yo aquí? Entonces voy a enviar acá, a esta, la etiqueta de Luis Carlos, pero ¿a qué etiqueta vamos a enviarla? A bases de datos, práctica 1.
¿Sí? Entonces hago la interferencia aquí. Base de datos, que quiero que yo me le agregue ya la información, entonces yo pongo aquí datos 1. Bien, bien. Ah, espérate, ¿qué pasó? Tengo uno. Y datos para los bien escritos. Ay, por si. ¿Qué pasó? Bases de datos práctico 1. Yo creo, instructor, que es al lado del correo. Bases de datos práctica 1. Esa es la que marca error. ¿Aquí? No. Fíjate que no me reconoció el director. Claro que va a reconocer porque no está. Ya usted la declaró ahí ya en la etiqueta del instructor. Ah, sí, ya. Uh-huh. Entonces, mira aquí está ya agregada la etiqueta. Mira, bases de datos de SQL con el tipo de etiqueta. ¿Listo? De la estructura. Entonces, yo creo acá, pero no me apareció la etiqueta que tiene que mostrarme acá. Mira aquí, ¿sí? Esa es la etiqueta, que la muestra ahí, que sea oculta esa etiqueta de la información de la estructura, muchachos. ¿Sí? Entonces, esto es manejar etiquetas, muchachos, por medio de correo electrónico de la estructura de cómo ustedes deben manejar que sea oculto y que sea más organizadita la información, muchachos. ¿Listo? Esto es como algo práctico de lo que se maneja también con correos electrónicos. Y lo que estábamos explicando anteriormente era con medio de etiquetas, por medio de etiqueta de un correo electrónico también, por medio de texto y de un mensaje del emisor y receptor de la estructura. ¿Correcto, muchachos? ¿Sí la cogieron o no? ¿Cómo eran las etiquetas? Sí, señor. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, señor. ¿Sí? Es sencillo, pero es muy práctico para poder trabajar bien organizada la información en un correo electrónico, tanto en Hotmail, en Outlook y en la parte de los diferentes correos electrónicos, ¿correcto? Para tener bien organizada la información. Yo tenía mucha cosa acá, sino que me tocó borrar muchas cosas de aquí. Yo he borrado tanta información ahora porque no tengo ya casi espacio. Miren, 99% ya de espacio, yo estaba borrando, yo quería, ¿sí? Porque ya no tengo espacio, ¿correcto? Entonces, tener en cuenta esto, muchachos, que es algo importante, o sea, pero lo que estábamos hablando de las etiquetas, de qué era una etiqueta, de la parte de un correo electrónico, de cómo en sí, cómo se maneja una etiqueta en un correo electrónico, para que sea más organizada la información y que sea más visible la información y que sea oculta la información de acuerdo donde el destinatario que le envía a usted le va a llegar a ese tipo, de ese nombre, de esa etiqueta, de esa estructura. ¿Correcto o no correcto, muchachos? ¿Sí la pillaron? Sí, señor. ¿Listo? Sí, señor. ¿Sí? Es algo importante. ¿Lo sabían o no lo sabían, muchachos, eso de las etiquetas ustedes? Bueno, no, en lo personal, hasta ahora me lo desayuno, instructor. ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿Cómo así me van a decir que no sabían de esa parte, muchachos? ¿Sí? No. Es algo práctico y muy intuitivo, muchachos, para el trabajo, ¿no? Es muy importante, ¿sí? Para que lo aprendan, ¿listo? Y es sobre también la parte de lo que estábamos viendo, porque eso está hecho por medio de Java por medio de etiquetas, ¿correcto? Entonces, para que miren cómo es que lo que estábamos mostrando allá. ¿Listo? Entonces, muchachos, tener en cuenta, y para revisión, hasta el miércoles, ¿hoy qué vamos? Hoy es lunes, ¿no? 7, 8, 9. Hasta el 9 de miércoles tengo para poder revisar esa estructura. ¿Correcto, muchachos? Por favor, Diana, te pido el grande favor que te comunique a las personas que no han entregado que por favor no van a entregar antes de la fecha. ¿Correcto, Diana? Sí, señor. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta eso, muchachos, para no perder o no tener en cuenta ese paso, ¿listo? No perdernos el hilo, ¿listo? De la estructura.
Entonces, ¿qué les pareció lo de hoy, muchachos? De las estructuras, muchachos, de lo que miramos hoy. No se van a olvidar de eso. Excelente, señor. Muy ¿Sí? completa. No. O sea, no, es algo básico. Es algo básico, pero es algo que debemos saber primero. Que debemos saber esas estructuras. ¿Sí? Para no meternos de una y de una, llegar así con esos códigos de una, insertar allá y de una, aplicarlo. No es así. ¿Listo? Es fácil yo llegar y pum, vea, aprendí, apliquen este código de una, métalo ahí de una. No, y hágalo, ¿no? Así no es. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta bien la base, muchachos, para poder entender la lógica primero. Ya luego, después ya lo van aplicando ustedes poquito a poco y lo van mirando ustedes. ¿Listo? Y ustedes dicen, yo lo voy a insertar para el código mío, para la parte de la interfaz mía. Entonces, esto me sirve a mí, me probamos, lo dicen. Después dicen. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta eso. Entonces, por favor, muchachos, antes de terminar, me levantan la manito, la llave de finalización. Eso sí, pero me pongo la foto aquí. Eso. Muy bien. Entonces, muchachos, nos vemos el día de mañana. Entonces, ve el día miércoles. ¿Listo, muchachos? Para que vamos realizando eso y yo alcanzar de revisar todos estos trabajitos que tengo que revisar, muchachos. ¿Correcto? Listo, señor. Les agradezco mucho por este tiempo, muchachos. ¿Listo? Y me voy a agarrar a trabajar, muchachos, a revisar más de sus proyectos. ¿Listo? Listo, sí, señor. Sí, ¿Listo, señor. muchachos? Entonces, tener en cuenta esa parte, muchachos. Ir trabajando sobre eso, muchachos, sobre el código, ir mirando la estructura muy bien del Java. Hay que mirar muy bien de la parte de la estructura de Java para que vayan cogiendo el hilo y vayan entendiendo la lógica, muchachos, ¿correcto? Porque luego va a haber las prácticas de Java en programación, ¿correcto? Correcto, señor. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta Sí, señor, eso, correcto. ¿listo? Para que no vayan a decir que después que si yo hago mucha práctica o algo, después me dicen que no haga. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta eso, ¿listo? Bueno, ¿listo? Entonces, muchachos, muy buenas noches. Entonces, espere, muchachos, que voy a acabar el video, voy a acabar ya a bajar del video antes de que cancele, voy a dejar de grabar, ¿listo? Para poder terminar. ¿Listo, muchachos? Les agradezco mucho por este rato de información y de retroalimentación de lo que hemos visto anteriormente de la estructura, de acuerdo a Java y de acuerdo a la programación que es orientada a objetos. ¿Correcto, muchachos? Bien. Y gracias.